Pregunta 34. Si toda vida aquí es una ilusión, ¿por qué un curso de milagros se refiere a seres vivientes? Aquí debemos entender el uso que Jesús hace del lenguaje. Los pasajes en los cuales aparece esa frase, como la lección 195, por ejemplo, están escritos en el nivel de nuestra experiencia y no desde la realidad de Jesús. Pues es dentro del sueño de nuestra existencia individual en este mundo que, en efecto, nosotros formamos relaciones con seres vivientes. Y por consiguiente, como es el mensaje de esa lección, debemos agradecer a esos seres por la oportunidad de aprendizaje que nuestras relaciones con ellos nos proporcionan. Es decir, que lo que proyectamos sobre ellos es sencillamente una creencia errónea en nuestra propia culpa. Para Jesús, el insistir en que nos relacionemos con Él en ese nivel, en efecto, no tendría sentido alguno, como ya hemos discutido, puesto que nuestra experiencia permanece arraigada en el sueño. Y así pues, el propósito de Él de expresar su verdad en el nivel de nuestra capacidad para entender tiene que ser reconocido por los estudiantes del curso, para que no malinterpreten seriamente su mensaje. Jesús específicamente nos dice que no hay vida fuera del cielo, como vimos en una pregunta al principio, y por lo tanto no puede haber seres vivientes en el mundo. Pero puesto que creemos que estamos vivos aquí y que nos relacionamos con otros seres que creemos que están igualmente vivos, no tendría sentido para Jesús el exigir que aceptemos una verdad que nuestro miedo precluye que aceptemos en este momento. Por lo tanto, al reflejar su clemente amor por nosotros, nos habla de seres vivientes, aun cuando en otro nivel no hay nada viviente aquí en lo absoluto. Pregunta 35. Un curso de milagros enseña que ya todo sucedió. ¿No es esto lo mismo que predestinación? La manera tradicional de entender la predestinación, la cual tuvo su origen con Juan Calvino, el reformista protestante del siglo XVI, es que desde el comienzo del tiempo, Dios había escogido, predestinado a aquellos que se salvarían, los elegidos, y aquellos a quienes se castigaría, los pecadores, en el futuro. Y esta decisión era irrevocable e inmutable. La opinión de un curso de milagros es que sí, ya todo ha sucedido, y en ese sentido el drama del mundo es irrevocable, el guión está escrito, pero esto incluye tanto el guión del ego como la corrección del mismo que hace el Espíritu Santo, para recitar un importante pasaje. Dios te dio su maestro para que reemplace al que tú inventaste, y lo que Él ha dispuesto a reemplazar ya ha sido reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente, y no afectó a la eternidad en lo absoluto, y así es con todo el tiempo que ha pasado, y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos, encerraba también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Por lo tanto, en un curso de milagros, el agente de predestinación es el tomador de decisiones, no Dios, pues es este aspecto de la mente tripartita, o mente dividida, el que ha sido el autor de los guiones de nuestras vidas en el universo físico. No obstante, esta misma mente dividida tiene la capacidad, por medio del tomador de decisiones, de elegir en cualquier instante dado cuál maestro, el ego o Jesús, nos guiará al repasar mentalmente los guiones que ya se han dejado a un lado. En nosotros, para hacer hincapié una vez más, no es el yo por el que nos llamamos mediante un nombre, sino más bien el tomador de decisiones en nuestras mentes, fuera de tiempo y espacio, y fuera del antiguo guión del ego.
y aquí ciertamente la elección no está predestinada. De este modo, es claro que la afirmación del curso "el guión está escrito" no debe entenderse temporalmente en lo absoluto, mientras que la idea tradicional de la predestinación sí debe entenderse así, por estar basada en una decisión tomada por Dios en el pasado, la cual inevitablemente se llevará a efecto en el futuro. Pregunta 36. ¿Existe tal cosa como el libre albedrío? Y en todo caso, ¿de qué se trata? Esta pregunta debe contestarse en dos partes. La primera, en el cielo no puede haber libre albedrío, pues, ¿cómo puede el Hijo de Dios ser libre de escoger cuando literalmente no existe nada de dónde escoger? En una realidad no dualista, la cual es el estado del cielo, solo hay perfecta unidad. Es por eso que un curso de milagros afirma que la voluntad de Dios y la voluntad de su Hijo son una y la misma. Y así pues, no puede haber nada más, y por lo tanto no hay nada entre lo cual se pueda escoger. Es más, el proceso de elegir solo tiene significado dentro de un mundo de sujeto-objeto, un sujeto que elige entre diferentes objetos, todos los cuales se percibe que están fuera de la mente del que eligen. Por lo tanto, el término libre albedrío no tiene significado aquí, a menos que se utilice como lo hace un curso de milagros en un lugar, para referirse a la libertad de la voluntad, el título de una sección en el capítulo 30. Sin embargo, en este ejemplo, el término quiere decir algo bien distinto a la idea corriente de libre albedrío. En el cielo, nuestra voluntad es libre porque ésta no puede ser aprisionada, lo cual es una afirmación que refleja el principio de la expiación, de que la separación jamás ocurrió. Por consiguiente, el Hijo de Dios no puede en realidad ser aprisionado por su propia creencia equivocada de que ha pecado en contra de su Creador, y de ese modo convertirse en prisionero de su propia culpa. Leemos en varios lugares: «Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad, a nada más debería llamársele por este nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre». ¿Y hubiese podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchalo ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su Hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre. Y oponerte a Él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado, y elegir no tiene sentido. Tu voluntad no es estar aprisionado porque tu voluntad es libre. Esa es la razón de que el ego sea la negación del libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad, mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo porque son una. Cuando finalmente aceptemos la expiación para nosotros mismos, despertemos del sueño y de ese modo nos convirtamos en manifestaciones del Espíritu Santo, el reconocimiento de que nuestras voluntades son una con la de Dios inevitablemente tiene que ser el resultado. 2. Dentro del sueño, sin embargo, el cual es el ámbito de la percepción y la ilusión, el concepto de libre albedrío se torna extremadamente importante y significativo, puesto que es el mecanismo de la salvación. En su sueño, el Hijo creyó que había elegido en contra de Dios, y esto puso en movimiento el drama completo de la Trinidad profana, pecado, culpa y miedo, lo cual culminó en la fabricación del universo físico
como una defensa en contra del fabricado Dios del ego. Así pues, dentro del sueño, el mismo poder de la mente del Hijo de elegir en contra de Dios tiene que liberarse ahora para escoger a favor de Él. Y así Jesús afirma en un número de importantes pasajes: la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. El poder de su decisión se le ofrece tal como Él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Al Hijo durmiente de Dios solo le queda este poder. Has elegido estar en un estado de oposición, en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Elegir implica que la mente está dividida. ¿Qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que invites. Eres libre de determinar quién ha de ser su invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo la consideres. En realidad, podría decirse que uno de los propósitos de un curso de milagros es que Jesús nos enseñe que sí tenemos una alternativa dentro de nuestros sueños de separación y especialismo, y que esta alternativa se encuentra en nuestras mentes. Al aprender el significado del perdón, el cual es que nuestra experiencia del mundo es una proyección de una decisión en nuestras mentes que ahora se puede cambiar, aprendemos a ejercitar este libre albedrío. Y de ese modo, finalmente aprendemos y recordamos que nuestra verdadera voluntad ha sido libre desde el principio. Simplemente lo habíamos olvidado. Y Jesús afirma: el Espíritu Santo te insta tanto a recordar a Dios como a olvidar al ego. Pregunta 37. ¿Cuán libres somos en nuestras vidas cotidianas para actuar de acuerdo con nuestros mejores intereses, especialmente si, como dice un curso de milagros, todos estamos alucinando? Dentro del sueño de nuestra existencia individual, la alucinación, somos libres para elegir. Sin embargo, tal elección no tiene nada que ver con lo que el mundo entiende por elección, especialmente cuando creemos que tratamos de actuar de acuerdo con nuestros mejores intereses. No podemos actuar de acuerdo con nuestros mejores intereses porque, como nos recuerda el libro de ejercicios, no percibo lo que más me conviene. Este es un aspecto crucial en la comprensión del curso, y la lección que citamos arriba lo afirma claramente. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes por lo tanto una pauta por la que regir debidamente tus acciones, ni manera alguna de juzgar sus resultados. Lo que haces está determinado por tu percepción de la situación de que se trate, y esa percepción es errónea. Es inevitable pues que nada de lo que hagas sea en beneficio de lo que más te conviene. No obstante, lo que más te conviene constituye tu único objetivo en toda situación que se perciba correctamente. De lo contrario, te resultará imposible reconocerlo. Si te dieses cuenta de que en realidad no percibes lo que más te conviene, se te podría enseñar lo que ello es, pero como estás convencido de que lo sabes, no puedes aprender. Por lo tanto, a lo largo de un curso de milagros, Jesús nos exhorta a que lo consultemos a Él o al Espíritu Santo, pues ellos son los únicos que sí saben cuáles son nuestros mejores intereses. Y estos naturalmente siempre incluyen el cambio de pensamiento o la percepción que reflejan nuestras decisiones de perdonar en vez de atacar. Por nuestra cuenta no podemos perdonar, y mucho menos saber qué decisiones debemos tomar. Sin embargo, siempre somos libres de elegir a nuestro Maestro,
y en esa elección ya hemos actuado de acuerdo con nuestros mejores intereses. Y esto y solo esto es el significado de libre albedrío dentro de este mundo de ilusión, pues es desde la mente correcta únicamente que la elección correcta, nuestro mejor interés, puede resultar. Así pues, Jesús se dirige a sus estudiantes: renuncia ahora a ser tu propio maestro, pues no fuiste un buen maestro. Y pide que ellos elijan en su lugar al maestro, con mayúscula, cuya sabiduría siempre les enseñará correctamente. Pregunta 38. Un curso de milagros dice que no hay amor sin ambivalencia. ¿Significa esto que jamás procedo desde un espacio amoroso y que todos mis pensamientos y acciones proceden de mi ego? No, ciertamente no. La aseveración específica en el curso es como sigue. Proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado, y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de tu entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia. Y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Este pasaje implica claramente que cuando escogemos la corrección del Espíritu Santo en nuestras mentes correctas, en instante santo, y en verdad nos liberamos de nuestros egos, podemos convertirnos en un reflejo del amor, una manifestación del Espíritu Santo. En este caso, es en verdad posible proceder desde un espacio amoroso. En efecto, la meta principal del curso es que los estudiantes aprendan a ponerse en contacto con sus mentes correctas, el amoroso hogar del Espíritu Santo. Sin embargo, necesitamos ser perspicaces, pues a menudo el amor especial del ego puede parecernos idéntico al amor verdadero del Espíritu Santo. La inconsciente compulsión de obtener del ego, la médula del especialismo, está muy presente todavía y sirve para ocultar la verdad con las astutas mentiras de la ilusión. Cualquier pensamiento, palabra o hecho que proceda de la mente errada, aun cuando parezca ser amoroso, no puede serlo. Por lo tanto, evaluar cualquier interacción por las apariencias no puede ser sino una falta de discernimiento que emana de nuestra necesidad de parecer amorosos y comprensivos. En otras palabras, lo que nuestros egos bendecirían como comportamiento espiritualmente iluminado. No debemos subestimar la necesidad que cada uno de nosotros tiene de ser aceptado por los demás, porque queremos ser juzgados por ellos como amables. Esta necesidad se convierte en una poderosa interferencia a que elijamos nuestras mentes correctas, donde radica el único verdadero amor. Algunas veces, la acción más amorosa, la cual emana de nuestras mentes correctas, sería decirle no a la petición de alguien, a expensas de incurrir en su desaprobación e ira. Es por eso que Jesús afirma: aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Ninguna creencia es neutra, cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas. Supongamos que un valor inconsciente que nuestro ego sustenta es ser popular y admirado por muchos por ser una persona amorosa y considerada. El guión de nuestra vida entera, el cual emana de nuestras mentes cerradas, gira entonces en torno a ser esta clase de figura en el sueño. Podríamos lograr nuestra meta, pero ¿a qué precio? Los estudiantes de un curso de milagros a menudo cometen este error
de juzgar por la apariencia y la forma. Algunas veces la corrección más difícil de aceptar para nosotros es ir en contra de algún apreciado valor de nuestros egos, sobre todo los modelos de las relaciones especiales de amor especial y de odio especial. Si los estudiantes pueden estar razonablemente claros de que han dejado al descubierto los valores inconscientes de su ego y que tienen la pequeña dosis de buena voluntad para ponerse en contacto con la corrección en sus mentes correctas al quitarse a sí mismos de en medio, entonces serán manifestaciones del sistema de pensamiento del Espíritu Santo y no del ego. De hecho, nuestra práctica diaria del perdón es lo que nos permite estar progresivamente en contacto con esta presencia de la verdad en nuestras mentes divididas, de modo que nuestros pensamientos, palabras y obras puedan expresar esta verdad. Por lo tanto, es ciertamente posible que nuestras vidas puedan proceder de nuestras mentes correctas y no de nuestras mentes cerradas, del Espíritu Santo y no del ego. Es este proceso de progresivamente reflejar amor en vez de odio lo que nos trae al portal del cielo, más allá del cual está el amor de Dios. Pregunta 39. ¿Cuál es el papel de la meditación en la práctica de un curso de milagros? La meditación como tal no es parte integral del currículo de un curso de milagros. Ciertamente se pueden tomar las lecciones del libro de ejercicios y su programa de adiestramiento de un año como ejercicios de meditación. Pero, repito, estos solo están dirigidos a un periodo de un año. Sin embargo, Jesús jamás objetaría a que sus estudiantes pasen un momento de quietud con Él y que le pidan ayuda para remover los bloques de culpa y de miedo que interfieren con la conciencia que ellos tienen de la amorosa presencia de Él. No obstante, Él advierte específicamente a sus estudiantes que no hagan ídolos de sus periodos regulares de práctica espiritual, aun cuando ellos requieran estructura todavía, parte de la cual, naturalmente, podría ser momentos de meditación o de quietud. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que Él, un maestro avanzado de Dios, posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas, porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidas. En No tengo que hacer nada, al principio un mensaje especial para Helen, Jesús discute específicamente cómo su curso no es uno de meditación, sino que más bien tiene un centro de interés muy diferente. Esto no lo hace necesariamente mejor que otros caminos, pero sí establece cuán diferente es de ellos. Son muchos los que se han pasado toda una vida preparándose y ciertamente han tenido sus momentos de éxito. Este curso no pretende enseñar más de lo que ellos aprendieron en el tiempo, pero sí se propone ahorrar tiempo. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia y se aborrece, el cuerpo. No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te pases largos periodos de tiempo meditando con objeto de romper tu atadura al cuerpo. Todos esos intentos tendrán éxito a la larga debido a su propósito. Pero los medios son tediosos y requieren mucho tiempo, pues todos ven la liberación de la condición actual de insuficiencia y falta de valor en el futuro. Tu camino será diferente, no en cuanto a su propósito, sino en cuanto a los medios. No aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. Y así pues, los estudiantes de un curso de milagros serían tontos al no meditar si tal práctica es beneficiosa para su camino espiritual.
Y Jesús, repito, difícilmente trate de disuadirlos. No obstante, les advertiría, como hemos visto, que no hiciesen de la práctica meditativa una fuente de dependencia. Debe ser un medio, no un fin. Es más, ciertamente sería un error si tales estudiantes sintiesen que todos los estudiantes de un curso de milagros tienen que meditar simplemente porque ellos lo hiciesen. Los estudiantes no deben olvidar jamás que el currículo es altamente individualizado y que el currículo personal se lleva a cabo entre cada individuo y el Espíritu Santo. Hay otra advertencia que podemos señalar aquí con respecto a la dependencia y a la meditación. El propósito claro de un curso de milagros, y específicamente del libro de ejercicios, es que sus estudiantes generalicen las lecciones y principios a todos los aspectos de sus vidas cotidianas, en todo momento. Estaría directamente en contra de este propósito el que los estudiantes necesitasen tomar tiempo fuera de una situación difícil para apartarse y aquietarse externamente. Esto claramente jamás funcionaría en medio de un embotellamiento de tránsito, una reunión difícil, una sesión de psicoterapia, un salón de clases, un automóvil lleno de niños revoltosos, etc. Si la quietud no se puede internalizar de modo que uno sepa que Jesús o el Espíritu Santo siempre está presente en la mente, entonces la verdadera meditación ha sido poco provechosa. Más bien, los estudiantes deben proponerse generalizar estos momentos de quietud a todos los momentos y aprender así cuán accesible está su verdadero maestro. Pregunta 40. ¿Qué es el instante santo? ¿Y cuál es su papel en la expiación? En un sentido, entender el instante santo es comparable con el entender la cuestión que ya hemos discutido acerca de la meditación. El instante santo no es un periodo de meditación en el cual el estudiante tiene una buena experiencia y siente la presencia de Jesús o del Espíritu Santo. Por el contrario, el instante santo es el término que utiliza el curso para referirse al instante, fuera de tiempo y espacio, cuando elegimos al Espíritu Santo como nuestro maestro en lugar del ego. Es la corrección del perdón para el instante profano, de juicio y ataque del ego, la experiencia del deshacimiento de nuestra culpa a través de la ayuda de Jesús. Es este propósito lo que hace santo el instante y lo establece como una parte integrante del plan global de la expiación para que se corrijan nuestras percepciones y pensamientos falsos. Es más, el instante santo puede entenderse como los pasos que damos a lo largo de nuestras vidas y que gradualmente nos conducen más y más cerca del mundo real, que en un sentido es el instante santo final. Cada vez que escuchamos el relato de especialismo y la necesidad de atacar del ego, Jesús nos recuerda que en su lugar podemos elegir el milagro, que los milagros reemplacen todos mis resentimientos y permitir que Él nos ayude a hacer el cambio de percepción que constituye la esencia del perdón, el corazón del instante santo. En otras palabras, los instantes santos son los pequeños pasos del perdón a los cuales el curso se refiere como los medios para ayudarnos a deshacer nuestras ilusiones de modo que podamos alcanzar nuestra meta de la verdad. Como leemos en el curso, frente a la demente noción que el ego tiene de la salvación, el Espíritu Santo te ofrece dulcemente el instante santo. El instante santo es lo opuesto a la creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado. En el instante santo el poder del Espíritu Santo prevalecerá porque te habrás unido a Él. Libera a tus hermanos de la esclavitud de sus ilusiones, perdonándolos por las ilusiones que percibes en ellos.
Así aprenderás que has sido perdonado, pues fuiste tú quien les ofreció ilusiones. En mi instante santo esto es lo que se lleva a cabo por ti mientras estés en el tiempo, para de este modo brindarte la verdadera condición del cielo. Pregunta 41. ¿Qué quiere decir un curso de milagros con liberar a tu hermano? ¿Cómo puedo salvarlo si el mundo es una alucinación en mi mente? Los estudiantes de un curso de milagros necesitan permitir que se les conduzca más allá de la forma de sus palabras hacia el contenido subyacente de estas. Este es un proceso que ocurre lentamente a través del tiempo y que comienza con una comprensión más literal de las enseñanzas del curso. Al principio, por lo tanto, frases como liberar a tu hermano u otras paralelas acerca de ser el salvador de tu hermano o el énfasis del libro de ejercicios en ser la luz del mundo ayudan a los estudiantes a deshacer la imagen negativa que tienen de sí mismos, como se resume en la lección 93. Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. Es una corrección sanadora el que se nos diga que nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos no son ciertos y que no solo somos amados por Dios como una extensión de su voluntad, sino que tenemos el poder de sanar y bendecir a otros por igual. Es solo en la medida que progresamos en nuestro trabajo con el curso que se hace claro que el proceso de liberar al hermano no tiene nada que ver con nuestro hermano, sino que tiene todo que ver con nosotros mismos. En realidad, este proceso de perdón no puede tener nada que ver con nuestro hermano porque en verdad es nuestro sueño, y él es solo una figura en este sueño. En un pasaje fuerte por demás, Jesús les pregunta a sus estudiantes: ¿qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? En otras palabras, nuestro mundo y nuestras vidas son nuestros sueños, igual que nuestros sueños al dormir, con todas sus figuras y sucesos. Únicamente están presentes en nuestras mentes dormidas, que en un sentido son solo alucinaciones también. Es más, puesto que el contenido del sueño del ego es miedo, odio, victimación e inexorabilidad, todas las figuras del sueño tendrán los temas citados arriba incluidos en todo el sueño que llamamos vida. Por lo tanto, no hay nadie a quien perdonar porque, repito, todas las personas en nuestras vidas son simplemente figuras fabricadas en nuestros sueños. Quien necesita que lo perdonen somos nosotros mismos, por dormir en primer lugar en vez de recordar nuestra identidad como Cristo despiertos en Dios. Nuestra función de liberar a nuestros hermanos a través del perdón se relaciona con una función y proceso que verdaderamente ocurre solo en nuestras mentes, la morada de los sueños, aunque lo experimentamos como que ocurre entre dos individuos separados. Al elegir a Jesús como nuestro maestro en lugar de elegir al ego, al escuchar su voz de perdón en vez de la voz de ataque del ego, nos unimos con él como expresiones de la alternativa que está en la mente de cada uno. Y de ese modo nos convertimos en los recordatorios para nuestros hermanos de que ellos pueden hacer la misma elección que nosotros hicimos y liberarse así de su culpa, puesto que ambos nos incluimos uno al otro en el guión de nuestros respectivos sueños.
Por lo tanto, podemos elegir ser símbolos de culpa o de perdón uno del otro. Este proceso de sanar a través del perdón se resume en este pasaje maravillosamente claro, tomado del Manual para Maestros, el cual discute el papel del Maestro de Dios cuando se enfrenta a la enfermedad. Los Maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya, y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Por lo tanto, salvamos al mundo y a todo el mundo en él al cambiar nuestros pensamientos acerca del mundo, al liberarnos a nosotros mismos de nuestra propia culpa. Liberamos al mundo porque somos uno con él, puesto que este es nuestra proyección. Esto es lo que el curso quiere decir al afirmar que nosotros nos elevamos con él cuando él empezó a salvar el mundo. Nuestras mentes son una, y el que Jesús permanezca uno con el Espíritu Santo se convierte en el brillante recordatorio en la mente de la filiación para que haga lo mismo. El que hagamos esa elección nos permite ser la manifestación de Jesús para nuestros hermanos, así como Él es la manifestación del Espíritu Santo para todos nosotros. Es este llamado a recordar y a elegir lo que constituye la verdadera liberación que sana. Pregunta 42. ¿Qué quiere decir un curso de milagros con perdonar a tu hermano? ¿Qué tal si él no acepta el perdón? ¿O si ya no está presente en forma física? ¿Quiere decir que ya no puedo perdonarlo? Nuestra respuesta es una continuación de la respuesta a la pregunta anterior. Se nos pide en el curso que perdonemos a los demás por lo que no nos han hecho. Esto se entiende únicamente al recordar que en realidad no hay nadie a quien perdonar allá afuera. Lo que realmente perdonamos o liberamos son las proyecciones de nuestra culpa que hemos puesto sobre figuras en nuestros sueños, las cuales incluimos en nuestro guión para que fuesen nuestros compañeros de amor especial o de odio especial. Por lo tanto, no importa si estas personas están presentes físicamente, si nos conocen personalmente o si han muerto ya siquiera. Ellas continúan presentes en nuestras mentes a través de nuestros pensamientos inexorables y la oportunidad de pedir ayuda para perdonar estos pensamientos e imágenes proyectadas permanece siempre. Los efectos de nuestro perdón también están presentes en su totalidad en nuestras mentes, unidas con las mentes de los demás. Si otras personas eligen no aceptar nuestro perdón en sus sueños, el pensamiento sanado en nuestra mente no es menos eficaz. Como enseña el curso, el Espíritu Santo mantiene este perdón en las mentes de los demás hasta que ellos estén listos para aceptarlo. Ese es el proceso al cual Jesús se refiere de igual manera cuando nos dice en el curso: he salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentra más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Asimismo, Él guarda nuestros pensamientos amorosos hacia los demás y los conserva hasta que ellos están listos para aceptarlos para sí mismos. Pregunta 43. ¿Cómo se puede saber la diferencia entre el Espíritu Santo y el ego? Comenzamos con una aseveración del curso. Esta aparece en la prueba de la verdad, en el capítulo 14, y es la respuesta a esa pregunta, dada en el contexto
de discernir entre las lecciones tenebrosas del ego y las lecciones de luz del Espíritu Santo. Existe una sola prueba, tan infalible como Dios, con la que puedes reconocer si lo que has aprendido es verdad, si en realidad no tienes miedo de nada, y si todos aquellos con los que estás o que simplemente piensan en ti comparten tu perfecta paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios y no la tuya. En otras palabras, Jesús les provee a sus estudiantes dos criterios con los cuales evaluar si han elegido al ego o lo han elegido a él como su maestro. El primero tiene que ver solo con estudiantes individuales, ya sea que estén en paz o no. El segundo envuelve a otras personas, quienes viven y trabajan con nosotros, sin mencionar a todos los demás. Todos tendríamos que admitir que es relativamente simple engañarnos al creer que hemos elegido al Espíritu Santo, cuando en verdad hemos elegido a nuestro propio especialismo. Pero es más difícil engañar a otras personas, especialmente a aquellos que nos conocen bien y que nos ven regularmente durante un periodo de tiempo. A propósito, los estudiantes de un curso de milagros a veces se preguntan si ese segundo criterio tendría que excluir a Jesús, puesto que obviamente la figura bíblica, a quien dicho sea de paso jamás debe tomarse por el Jesús histórico. Lea la pregunta 52 en la página 110 más adelante. Fue crucificada por personas airadas, quienes es bien claro que no compartían en la de él, perfecta paz. Sin embargo, debe entenderse que esta situación significa que la gente puede experimentar la perfecta paz de usted, pero se sienten tan amenazados por ella que tratan de atacarla a ella y a usted. Pero no podrían hacer tal cosa de no haber experimentado primero esta paz como auténtica y luego sentirse amenazados por ella. Esta prueba de la verdad es aplicable a los estudiantes a la larga porque es difícil engañar a otros o a uno mismo por un periodo de tiempo. No obstante, en cualquier instante en que uno desee saber qué maestro ha consultado, es casi imposible saberlo con certeza. Como todos los estudiantes de un curso de milagros ya saben, y como ya hemos comentado, el ego puede hacerse pasar por el Espíritu Santo de manera muy engañosa. Dada la tremenda inversión que toda la gente en este mundo tiene de mantener su especialismo, no debe sorprendernos que sea así. En este muy importante pasaje Jesús advierte a sus estudiantes acerca de subestimar el poder que tiene el especialismo de ellos para suplantar la voz del Espíritu Santo. Está tomado de una de las secciones más importantes en el texto, la cual trata específicamente sobre la naturaleza traicionera del especialismo. Tú no eres especial. Si crees que lo eres y quieres defender tu especialismo en contra de la verdad de lo que realmente eres, ¿cómo vas a poder conocer la verdad? ¿Qué respuesta del Espíritu Santo podría llegar hasta ti cuando lo que escuchas es a tu deseo de ser especial, que es lo que pregunta y lo que responde? Tan solo prestas oído a su mezquina respuesta, la cual ni siquiera se oye en la melodía que en amorosa alabanza de lo que eres fluye eternamente desde Dios hasta ti. Y este colosal himno de honor que amorosamente se te ofrece por razón de lo que eres, parece silencioso e inaudible ante el poderío de tu especialismo. Te esfuerzas por escuchar una voz que no tiene sonido, y sin embargo, la llamada de Dios mismo te parece insonora. Puedes defender tu especialismo, pero nunca oirás la voz que habla en favor de Dios a su lado. Por lo tanto, nuestra respuesta a esta pregunta es para denunciar que debido a la sobreidentificación de los estudiantes con sus egos, es realmente formular la pregunta equivocada. Más bien, el centro de interés debería ser el eliminar la interferencia para escuchar la voz del Espíritu Santo, lo cual simplemente le permitiría a la voz por Dios ser ella misma. Así pues, la pregunta debe ser: ¿por qué no practico las lecciones de perdón que el Espíritu Santo me pide que practique, de modo que pueda escuchar mejor su voz?
Con esta nueva pregunta, el centro de interés se ha cambiado ahora hacia la eliminación del problema, de modo que se nos pueda dar la respuesta, como Jesús exhorta a sus estudiantes. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques lo que es falso. Y volviendo a la prueba de la verdad, encontramos que Jesús insiste en el tema de los estudiantes que se desesperan por poder escuchar realmente al Espíritu Santo, dada la fuerza de la inversión que tienen en las lecciones tenebrosas de sus egos. No te preocupes por cómo vas a aprender una lección tan diametralmente opuesta a todo lo que te has enseñado a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder saberlo? Tu papel es muy simple. Solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido. Pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para confirmar lo que has aprendido. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada, afirma lo siguiente: no conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder a ello. No me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Cuando de ese modo te niegues a tratar de enseñarte a ti mismo lo que no sabes, el guía que Dios te ha dado te hablará. Ocupará el lugar que le corresponde en tu conciencia, en el momento en que tú lo desocupes y se lo ofrezcas a Él. El primordial centro de interés en el curso de Jesús es siempre remover las interferencias a la conciencia de la presencia del amor, y no el amor en sí. Y de ese modo, repito de nuevo, el centro de interés de los estudiantes permanecerá en pedir la ayuda de Jesús para dejar a un lado el sistema de pensamiento del ego. Más bien que pedirle directamente a él ayuda o guía con las cosas de este mundo. Finalmente citamos un importante pasaje en el texto que subraya este énfasis principal. La tarea del obrador de milagros es negar la negación de la verdad. La negación de la verdad es, por supuesto, el sistema de pensamiento del ego, el cual niega la verdad de Dios. Nuestra responsabilidad es pedir la ayuda del Espíritu Santo para negar la validez de lo que el ego enseña y de esta manera afirmar su verdad de la expiación. Pregunta 44. ¿Es una mala señal si no oigo una voz interior? ¿Significa que no soy un buen estudiante de un curso de milagros? En realidad, dentro del sueño hay literalmente dos voces interiores, una de la mente errada y la de la mente correcta. Y las diferencias entre ellas no se pueden discernir tan fácilmente como los estudiantes podrían esperar y creer. Para poder mantener su individualidad y unicidad, cada miembro de la afiliación ha escuchado la voz del ego y ha seguido su plan. Una ojeada rápida a la historia de este planeta, conjuntamente con sus acontecimientos actuales, revelará y dará testimonio fehaciente de ese hecho. De hecho, no es la cosa más fácil del mundo el poder escuchar la voz por Dios, el término que utiliza el curso para referirse al Espíritu Santo. De hecho, un curso de milagros en sí dice que muy pocos pueden oír la voz de Dios y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los ofreció. Nuestras inversiones en el especialismo y la necesidad de mantener nuestra individualidad casi siempre son inconscientes. Hacen muy difícil escuchar la voz que habla por el deshacimiento del especialismo. Muy a menudo, estudiantes sinceros de un curso de milagros están convencidos de que escuchan la voz del Espíritu Santo, cuando todo lo que escuchan realmente es a sus propios egos, ensalzando su especialismo y unicidad, dentro del marco de lo que ellos quieren creer que es una misión especial. Otra fuente de malentendidos para muchos estudiantes es la identidad específica de la voz del Espíritu Santo.
No se fracasa en el curso si internamente no se escucha una voz como la escuchó Helen. Además de esto, no debemos tratar de limitar cómo y de qué manera el Espíritu Santo puede llegar a nosotros. Por ejemplo, un sueño por la noche, una conversación con un amigo, un sueño intuitivo, un libro que leamos, una clase que tomemos. Todos pueden ser utilizados por el Espíritu Santo para brindarnos una corrección para nuestro pensamiento erróneo. En conclusión, para replantear este importante punto, podemos decir que el único criterio para ser un buen estudiante del curso es tener la pequeña dosis de buena voluntad para aprender las lecciones del Espíritu Santo sobre el deshacimiento de nuestros egos por medio del perdón. Específicamente, escuchar una voz interior, como la escuchó Helen, puede por lo tanto entenderse como irrelevante en este contexto.